Por eso ese tiempo para nosotros es tan importante. Y cuando comenzamos nuestras reuniones, comenzamos alabándole, dándole la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos, entendemos y tenemos plenamente la convicción de que Él es el que merece la gloria. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es quien transforma nuestras vidas, quien muda nuestras vidas. Él es quien bendice, Él es quien prospera, Él es quien todo, Él es el todo. Cantó hace ratito Paquito, dice, todo es por Él y para Él. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Todo sale de Él y todo vuelve a Él. ¿Verdad? ¿Sí? Y cuando nosotros entendemos ese principio, comenzamos dándole la gloria a Dios, entregamos todo nuestro corazón y entonces el Señor bendice y prepara la tierra. ¿Para qué? Para que ahora el Espíritu Santo, a través de su preciosa palabra, nos siembre una semilla. ¿Tú vienes esta mañana también con la intención de que Dios siembre una semilla en tu corazón? Sí, el Señor va a sembrar una semilla hoy. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús que siembres tu preciosa palabra en nuestros corazones. Hemos alabado y hemos adorado tu nombre. Te hemos dado gracias a través de nuestros cantos y tú has preparado nuestra tierra, pues dice tu palabra que el corazón es como una tierra. Y queremos pedirte, Padre, que esa tierra que tú has preparado esta mañana a través de los cánticos sea una tierra fértil, una buena tierra, para que tu semilla que hoy vas a sembrar en nosotros sea una semilla que dé fruto. Primero que dé una ramita y que vaya creciendo con tu bendición, con tu edificación, para que en su tiempo dé fruto. Bendice este lugar con tu preciosa presencia, Señor, y háblanos a través de tu preciosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues, ¿me apoyas, mi Mario? ¿Qué estamos hablando en estos últimos domingos? Hace 8 días de qué hablamos. ¿Te acuerdas? De la iniquidad, ¿verdad? Y decíamos que estamos ahorita hablando de las puertas de las tinieblas y de los muertos y de los monstruos. Es la época, ¿verdad? Es la época donde se pone de moda todo esto que tiene que ver con lo oculto. Si tú vas al cine, muchas películas de terror. Si tú pones la televisión, vuelves a ver Halloween, el Rito, el Conjuro, el Exorcista. Ayer estaba cambiándole y decía el Exorcista, ¿qué? Versión moderna, no sé cómo decía así. O sea, yo creo que ahora ya sale con iPhone, pero es el mismo Exorcista de cuando estábamos nosotros chiquilines. Y empiezas a ver una gran cantidad de esas cosas, ¿verdad? Y luego ves también allá afuera que la gente está empezando a vender disfraces de monstruos y de demonios y de momias y de degollados. Y la otra vez estábamos, pues, no me acuerdo dónde fuimos, Vero y yo, y tenían, Sam's, ya hice un comercial, pero estaba ahí, no sé, en Sam's y había un mono colgado. O sea, ya no queremos colgados aquí, y colgado, así colgado. Y ya, yo voy a ir de colgado. Pero ¿sabes qué, mi amado? Las tinieblas cada vez están corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo e inundando e inundando e inundando. Pero te digo una cosa, la misma iglesia se ve impactada luego muchas veces por las tinieblas. Y por eso estamos hablando de esta serie. Esta serie comenzó hace 8 días, cerrando las puertas al enemigo. El enemigo, pues, es Satanás. No es tu vecino, no es tu suegra. El enemigo es Satanás. ¿Estás conmigo? Él es el que quiere robar. Eso es lo que sabe hacer. Él roba, mata y destruye. Y el mundo está muerto. A ver otra vez. Él roba, mata y destruye. El hombre, la humanidad está muerta ahí y destruida. Las tinieblas se han impactado, se han inmiscuido en la iglesia. ¿Verdad? Hay iglesias celebrando Halloween, monstruos, ¿verdad? Gente que cree en Jesucristo, que le ha entregado su vida a Jesucristo, luego de repente
disfraza a sus hijos todavía de brujitas. ¿Qué tiene de malo? ¿A quién le hace daño eso? De diablitos, de degollados. Luego nos espanta todo lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Pero nosotros le echamos más leña al fuego. Dentro de 8 días, no te pierdas, el domingo que viene voy a hablar acerca de muchas tradiciones en las cuales muchas veces la iglesia puede estar todavía participando. Y que no es otra cosa, mis amados, que seguir avivando el fuego para que las tinieblas cada vez cobren más fuerza. Y en vez de estar nosotros haciendo que la luz avance, estamos permitiendo que las tinieblas regresen, impacten la vida del pueblo de Dios. Voy a tocar un poquito un temita que no es el tema, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Mis amados, estamos viviendo tiempos. Desde el libro del Génesis, capítulo 3, Satanás le robó a Dios, al hombre, lo que Dios le había dado. Como Satanás quería el lugar, Dios se lo dio al hombre, Dios le dio autoridad al hombre. Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y le dio el señorío sobre la creación. Eso es lo que Satanás quería. Por eso Satanás hace lo que vamos a ver hoy, engaña al hombre y se lo roba. Y ahora el dueño del mundo no es el hombre, tú y yo no somos el dueño del mundo. Pensamos que somos dueños del mundo, pero el que es dueño del mundo es Satanás. Satanás es el dueño del mundo. Por eso vemos todo lo que vemos. El mundo se mueve en 3 columnas: el sexo, el dinero y la rebelión. Eso es lo que se mueve el mundo. El mundo se mueve bajo esas 3 columnas. Esos son los principios del demonio, del satanismo y de los demonios: el sexo, el dinero y la rebeldía. Y hoy, en estos tiempos, estamos viendo cómo se ha ido incrementando el sexo, el amor por el dinero y la rebelión, ¿verdad? Y entonces estamos viviendo tiempos tremendos, amados, tremendos. El día de ayer fuimos a una marcha, mi esposa, mi familia y yo. Fue Jesse, Paquito. Fuimos a una marcha, mis amados, porque actualmente se está cuidando que no mates al tigre de Bengala de no sé dónde, de la sierra allá adentro, ¿verdad? El pingüino cabeza plateada, que no sé ni cuál es. El zorro patas para atrás, que tampoco sé quién es. Pero maten al niño. Si te estorba, échatelo. Es el mundo del al revés, ¿verdad? Permitiendo o procurando leyes para que se puedan casar hombres con hombres. ¿Me ayudas, Jorge? ¿Me permites esta pieza? Les presento a mi novio. ¿Cómo me veo? No, dilo bien, dilo honesto. ¿Cómo me veo? Gracias, Jorge, gracias. No te queríamos decir. Mis amados, nada más de verlo se ve raro. No hay niños, ¿verdad? Tampoco va a ser tan grosero, pero voy a usar ilustraciones nada más. ¿Has visto 2 leones machos queriéndose cruzar? Leones machos. ¿Has visto eso alguna vez? Porque las cosas Dios las creó bajo un principio y un orden. Y la palabra creó hombre o varón y mujer. No hay tercero. Y te tengo una mala noticia, tampoco hay purgatorio. Solamente hay cielo e infierno. A veces no me apedrean. Pero la palabra no habla de un purgatorio. No existe un término medio en las cosas de Dios. Dios es luz, Satanás son tinieblas. Dios es vida, Satanás es muerte.
Dios está arriba, Satanás está abajo. No existe en medio. Eso es una mentira tremenda del enemigo. Para que digas, bueno, no pasa nada, puedo hacer lo que quiera en mi vida, al fin que después paso por un car wash, me echan una lavadita y ya me voy al cielo. Qué peligroso. No existe el car wash. Cada uno será juzgado con lo que hizo en la tierra. Negro o blanco, arriba o abajo, café no existe, es negro o blanco, no existe el gris. Pero el enemigo es muy astuto y hoy vamos a hablar de esto. Todavía no, mi Mario. Ayer fuimos mi esposa y yo y un grupo de aquí de la congregación para hacernos oír. No estamos en rebelión, no vamos a quemar vidrios, ni mañana no trabajamos no. Vamos a hacer oír nuestra voz. ¿Cuál es la voz de la iglesia? La voz de la iglesia es: las cosas que Dios hizo tienen que respetarse para que se mantenga el orden dentro del planeta llamado Tierra. Hace unos años yo le dije a mi esposa, le dije, esto de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, eso ya está mal, ¿lo viste? Pero no te espantes con eso, no va a quedar ahí, esa es la punta del iceberg. Le has abierto la puerta a un vendedor de libros, bueno, son de mis épocas, yo ya no venden libros, ¿verdad? Pero ¿le has abierto la puerta a alguien que te quiere vender algo? Una vez que tú le dices es más, entra a una tienda y ponte a ver. Y se va a acercar a alguien, te va a decir, ¿qué desea usted, señor? No, gracias, nada más ando viendo. ¿Por qué le dices eso? Porque a la hora que le digas, ando buscando un suéter rojo, ya no te lo quitaste. Te baja el chico, el grande, con manga, sin manga, el tejido, ya déjeme un rato, ¿verdad? Las tinieblas son igual, mi amado. Una vez que le abres la puerta a las tinieblas, se mete con todo. Ya no le puedes cerrar la puerta tan fácil. ¿Sí viste lo que pasó allá abajo con los inmigrantes? O sea, no pudieron contenerlos. O sea, ¿no crees que estaban unas señoras, con todo respeto, no crees que estaban unas señoras ahí de la tercera edad deteniéndola? O sea, habían federales y el ejército. O sea, era gente que puede detener una multitud. O a gente. ¿Por qué no pudieron? Porque eran un montón. Mis amados, éramos muy poca gente. Muy poca gente. El severo, pero ¿cómo es posible? ¿Vas a los movimientos de ese tipo? ¡Atiborrado! Me dice la gente, no, pues que trabajan. Pues ellos también. Estudian, ellos también. Tienen negocios, ellos también. ¿O de qué crees que viven? ¿O cómo crees que viven? Lo que pasa es que es algo muy importante para ellos. Demasiado importante para ellos. Voy a salirme de la cápsula, pero es que tiene que ver con las tinieblas, mis amados. De esta congregación era mi familia, Jesse y Paco. Mi familia y yo. De otras congregaciones, el pastor y sus hijos. Nos apoyó, nos juntamos junto con la Iglesia Católica, los laicos católicos, igual. 3 monos, 4 monos. Nada más para decirte para dónde va esto. El matrimonio igualitario es la punta del iceberg. En algunos estados de Noruega y de Alemania ya se está permitiendo y se está empezando a legislar el incesto. Pues ve a las marchas, mi amado.
Eso es lo que, ya, eso es lo que nos espera. Y no a nosotros, a nuestros hijos. ¿Cuánto duró la caminata, Jesse? 40 minutos. ¿Cuánto dinero pudimos haber hecho en 40 minutos? ¿Cuánto pudimos haber estudiado en 40 minutos? ¿Cuánto mandado pudimos haber hecho en 40 minutos? Es una vez al año. Tú sabes que el gobierno no se mueve en base a si es correcto, si es ético. El gobierno tiene el síndrome de Poncio Pilato. Ellos se mueven en base a la mayoría. Y en base a la mayoría, ellos van a legislar. Si somos 4 en contra y 200 a favor, Dios bendiga a tus hijos, porque tú no los vas a poder educar. Te los van a quitar. El que esté en contra, sus hijos será retirado de su casa. ¿Por qué? Porque no se mueven bajo los lineamientos de la ley. Y ya vamos en el incesto. En algunos lugares ya se pueden casar con bestias. ¿Te fijas cómo están trabajando las tinieblas? Ahora, la iglesia no nos movemos bajo esos principios. La iglesia entendemos claramente que esas cosas no son de Dios. Tenemos nosotros que hacer la parte que nos corresponde, mis amados. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan eran hombres de oración, ¿o no? Pero no estaban únicamente orando. Yo no me imagino a Pedro y a Pablo y a Pablo y a Juan metidos en un cuarto orando hasta que se hicieron viejitos. ¿Sabes qué anduvieron haciendo? Extendiendo el reino, extendiendo el reino, extendiendo el reino y extendiendo el reino. Todo esto que sucede allá afuera, mis amados, nos impacta a nosotros. Y nos va a impactar como sociedad. Y nos va a impactar en nuestras vidas. Y la iglesia debemos de tomar nuestra postura en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque los más afectados van a ser nuestros hijos. Y no creo que haya algo que valga más que eso. No creo que haya algo más valioso que el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Habían señoras, con todo respeto, Lili, habían señoras de tu edad caminando delante de nosotros con bastón. Dices, wow. Si esta señora se vino a caminar toda la Alameda y luego se trepó hasta allá, luego hasta el Jardín Guerrero y gritando en su nivel de voz, haciéndonos oír. El enemigo, mis amados, quiere matar y destruir. El robo ya lo hizo. Quiere matar y destruir, matar y destruir, matar y destruir. Y nuestro mundo va caminando hacia la destrucción. Pero el pueblo de Dios tenemos que ponernos en la brecha de oración, en la brecha de extender el reino, en la brecha de hablar la verdad, en la brecha de hablar el evangelio, en la brecha de hacer oír nuestras voces, en la brecha. Se requieren manos. Oremos por obreros porque la mies es mucha. Cada uno de nosotros es un soldado, cada uno de nosotros es un obrero. ¿Para qué? Para extender el reino y hacer que las tinieblas se vayan haciendo cada vez más para atrás. No hay nada que valga más, no hay nada. Nada.
Nada. Nada puede ser más valioso que este tipo de cuestiones. Es un paréntesis muy largo, pero Vero y yo llegamos muy contristados, muy contristados. ¿Veías a los pastores con sus familias? ¿Y tu iglesia? Me encontré a unas personas ahí que son laicos católicos. ¿Y ustedes cómo van? El año pasado éramos 3 veces esto. ¿Y dónde están? Pues quién sabe. Este año ya no vinieron. ¿Y el año que entra? ¿Y en 2 años? ¿Y en 3? Va a decir Satanás. Cristianos blandos se doblan rápido. ¿Sabes cuál es el principio de Faraón? Cuando tú quieras servir a Dios, Satanás te va a dar más chamba. Y cuando tú quieras servir a Dios, Satanás te va a poner a hacer adobes. ¿Por qué? Porque así se extienden las tinieblas. Mientras tú y yo dormimos, la noche avanza. Eso lo puso el Espíritu Santo en mí hoy en la madrugada. Lo que sigue es la prédica. No te duermas, mi amado. No te duermas, no te duermas, no te duermas, no te duermas. El reino te necesita. Bueno, mis amados, la serie cerrando las puertas al enemigo. La serie cerrando las puertas al enemigo. Las tinieblas se meten en el corazón del hombre. Y hace 8 días hablamos de cómo las tinieblas tienen oprimido a la humanidad. ¿Y cómo la tienen oprimida? A través de la iniquidad. ¿Y cuál es la iniquidad? Pecados recurrentes. ¿Sabes cómo te aprisiona y te ata Satanás? ¿Sabes cómo te aprisionan las tinieblas? Las tinieblas te aprisionan cuando tú constantemente estás cayendo en los mismos pecados, en los mismos pecados, en los mismos pecados, en los mismos pecados, y Satanás te ata. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hoy vamos a hablar de otra arma que tiene las tinieblas para atar al pueblo de Dios, y se llama el engaño y la desobediencia. ¿Tú sabías que el engaño y la desobediencia van juntas? ¿Sabías? El engaño y la desobediencia van juntas. No van separadas. Van juntas y crecen juntas. Yo te dijera, te dijeran, fíjate que por el vecindario hay un ladrón, hay alguien que no nada más roba, sino que también mata a la gente. Por el vecindario hay un asesino, por el vecindario hay un ladrón. ¿Tú te dormirías con la puerta abierta? ¿Sí o no? ¿Por qué no te dormirías con la puerta abierta? ¿Ah? Porque si tú te duermes con la puerta abierta, el ladrón y el homicida se puede meter a tu casa. Y no vas a permitirle que se meta mientras tú estás. Pero te digo una cosa, hay alguien más peligroso que Satanás, que el ladrón que puede estar en tu casa. Hay alguien más peligroso que el homicida que puede estar en tu casa. Ese es Satanás. Porque Satanás viene, roba. Pero ¿sabías que muchos de nosotros estamos dormidos? Estamos dormidos, y como estamos dormidos, entonces el enemigo hace de las suyas en nuestras vidas. Y entonces él lo que saquea no es tu casa. ¿Sabes con qué se mete Satanás? Se mete con tu alma. ¿Cuántos de ustedes se meterían en algo que tenga que ver con la brujería o la hechicería? Porque es evidente que tiene que ver con lo oculto.
Y si nosotros nos metemos con lo oculto, tarde que temprano, el enemigo nos va a hacer daño. Acompáñame al libro de Juan capítulo 8, versículo 44. (8:44). Si ya lo tienes, dice aquí, ya lo tienes. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Fíjate esto, mi amado. Cuando la iglesia ya conoce de la palabra, cuando la iglesia ya conoce de Dios, cuando la iglesia ya sabe que los monstruos, que la brujería, que la hechicería, que la adivinación abren puertas a los demonios en nuestras vidas, cuando la iglesia ya lo sabe, entonces el enemigo ya jamás nos va a atacar de la misma manera. El enemigo va a atacar a la iglesia con cosas un poquito más elegantes, mis amados. ¿Y sabes cómo va a agarrar a la iglesia? Engañándola. Vamos al libro del Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo número 3. Ya lo tienes ahí, dice la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles y para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te, subraya, prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, subraya, engañó, y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará.
Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, y con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿En qué se parece el capítulo 1 y 2 al capítulo 3? En nada. ¿En qué se parece el capítulo 1 y el capítulo 2 al capítulo 3? El capítulo 1 y el capítulo 2 dice que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó la creación, creó al hombre y lo puso en el huerto y lo puso y lo bendijo con estas palabras y lo hizo fructífero y lo hizo varón, hizo mujer, y ya no serán dos carnes, sino una sola carne serán, y los bendijo y iban a ser, se multiplicarían sus hijos, y había bendición y bendición y bendición y bendición. Y le dijo: y de todo árbol podrás comer, y señorearás sobre los animales, y señorearás sobre las bestias, y señorearás sobre toda la creación. Te pondré como administrador, como mayordomo de mi obra, porque te he hecho a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y había comunión entre Dios y el hombre. ¿Se parece algo de lo que acabamos de leer? Aquí pura maldición. Pura maldición. Y vimos hace 8 días que el Señor bendice a su pueblo. El Señor ha querido bendecir a su pueblo, y lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra fue traer el reino de Dios. Y por eso nosotros vemos cómo los enfermos serán sanados, los muertos serán resucitados, los endemoniados serán liberados. Y veíamos cómo el hombre restauraba su posición delante de Dios, y otra vez volvía al libro del Génesis capítulo 1, donde se regresaba la autoridad, porque Jesús les dijo: y toda autoridad les doy. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar a los muertos. Les está regresando la autoridad que Satanás nos robó. Jesús vino a restaurar la posición que Dios había hecho del hombre en el principio de la creación, que Satanás nos robó. Y como Satanás nos robó, ahora nos ha maldecido. Todo esto que vimos en el capítulo 3 es fruto de que nosotros le abrimos las puertas a las tinieblas. Y entonces dice Juan, lo acabamos de leer: ustedes son de su padre el diablo. Lo acabamos de leer, Juan capítulo 8. Versículo 44, lo leíste, a lo mejor ahí lo tienes ya todavía en el papel. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque en el libro capítulo 3 de Génesis, el hombre cambió de padre. El hombre cambió de dueño. El hombre cambió de señor. Y ya no era Dios. Ahora el Señor era el diablo. Y toda la humanidad que no ha pasado por la restauración de la cruz de Jesucristo sigue siendo y sigue viviendo bajo el señorío de Satanás. ¿Estás conmigo? Pero estas maldiciones todavía siguen impactando a muchos creyentes. Apréndete esto. Jesús vino a traer el reino aquí a la tierra. Y cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestro espíritu, volvemos a hablar de lo de hace 8 días, nuestro espíritu le pertenece a Dios. ¿Sí o no? Pero vimos hace 8 días que el pecado recurrente le da un derecho al diablo para atarte. Y muchas veces nosotros, retomando hace 8 días, muchas veces nosotros decimos: bueno, yo ya le entregué mi vida a Cristo, yo ya voy todos los días a la iglesia, yo ya leo mi devocional, yo ya doy mi diezmo, yo ya voy a las fiestas, yo ya estoy ahí, me sé las alabanzas, me sé las canciones. Pero mi familia parece que no arranca. Mi vida matrimonial como que no cambia.
Mi relación con mis hijos como que no cambia. Mi vida en mis finanzas como que no cambia. Bueno, todavía hay cristianos de tiempo que todavía se les siguen manifestando espíritus en su casa. Hay gente que 5 o 7 años viniendo a la congregación y todavía ven monstruos en sus cuartos. El niño ve fantasmas, ve al abuelito. Un montón de cosas que tienen que ver con las tinieblas, que tienen que ver con la oscuridad. No se desatan sus finanzas, siguen pidiendo prestado, siguen pobres, siguen míseros. Les duele la cabeza, les duele el hombro, se les pasa el dedo y se les recorre la cintura. Cada que les pregunta, ¿están enfermos? Otros, estábamos platicando mi esposita y yo, otros se muere fulano, se muere fulano, se muere fulano, se muere, todos se están muriendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Si ya creemos en Jesús, venimos a la iglesia, ¿por qué sigue habiendo tanta maldición? Hace 8 días vimos que el enemigo ya no puede tocar tu espíritu, pero el enemigo sí puede meterse contigo. El enemigo puede oprimirte, el enemigo puede hacerte que tengas todavía miedo, que todavía tengas depresiones, que todavía tengas todo ese tipo de angustias, ansiedades. Y todo esto vimos hace 8 días que es fruto de que le abrimos las puertas a las tinieblas a través de la iniquidad. Pero hoy vamos a hablar de otra. ¿Sabes cómo le abrimos las puertas a las tinieblas? Con la desobediencia. Con la desobediencia. Hay una gran cantidad de iglesia viviendo en rebelión. Pero ¿sabes cuándo surge la desobediencia? ¿Sabes cuándo surge la desobediencia? Cuando la persona es engañada. Aquí hubo una situación interesante. Adán y Eva, ambos desobedecieron la instrucción de Dios. Dios manifiesta aquí 2 partes de su carácter. La primera es su bondad. Puedes comer de todo árbol, ¿sí o no? Pero luego manifiesta otra, su autoridad. De este no. ¿Estás conmigo? Los que somos papás decimos, ok, hija, pueden usar todos los refrescos menos la coca. ¿Por qué? Esa es mía. ¿Hay bondad en mis palabras? Pero la coca es mía. ¿Cuál debe ser? Hay bondad porque se permite que comas, que tomes de cualquier refresco. Pero la autoridad te dice de esta no. Pero te voy a decir cómo todos tenemos, ya desde la caída del hombre, tenemos la misma naturaleza. Si yo te digo que tomes de cualquier refresco menos la coca, ¿cuál es la que se te va a antojar? ¿Te fijas? Oye, Adán pecador, ¿no? ¿Te fijas cómo nosotros tenemos la misma naturaleza? Si te dicen que llegues a las 10, los chavos cuando se van a las fiestas, pero llegas aquí a las 10, ¡ay! Bueno, les puedes, pero fíjate cómo es la cosa. Les puedes decir, regrésense a la 1. ¡Ay! Porque siempre queremos el otro, ¿va? ¿Por qué a la 1? Por eso la palabra dice, no desees la mujer que no es tuya. ¿Por qué crees? Por el mismo principio. Que actualmente ya no desees la mujer del prójimo ni el hombre del prójimo, ¿no? Porque ahora ya no sabes. Antiguamente estaba muy cargado hacia los varoncitos, ¿no? Ahora ya no sabes. Pero es el mismo principio. Es exactamente el mismo principio. ¿Cuál es el principio? La desobediencia. Esto está surgido en un espíritu que entró hace muchos años en el corazón del hombre. Que hacen eco a la canción de Roberto Carlos, ¿verdad?
Yo no sé por qué es lo que me gusta, hace daño, es inmoral o engorda. No puede comer usted azúcar porque es diabético. ¡Ah! Ahora le agarraste amor al azúcar. No puede comer usted, tiene el colesterol alto, no puede usted comer tripitas. ¡Tripitas! ¿Cuándo has comido tripitas? Entonces ese día quieres tripitas. A mí una vez me pasó, traía yo una gastritis fuertísima y me hicieron una endoscopía. Pero antes de la endoscopía, me dice el doctor, se va a tomar estas medicinas y todo ese rollo. Las voy a decir tal como me lo dijo, ¿eh? Y le digo yo, ay, porque en ese entonces llevaba como 2 días haciendo abdominales. ¡2 días! Y le digo, pero no voy a poder hacer ejercicio tampoco, y se me queda bien. Usted no hace ejercicio, amigo. O sea, cuando me estaban prohibiendo todo por una endoscopía, me dio por el ejercicio. ¿Te has fijado en eso? Ahora hasta para hacer cosas buenas, cuando te dicen, usted va a tener que levantarse un poquito tarde. ¿Tarde? O sea, ahora quería levantarme temprano a orar. Pues ahora no puede levantarse temprano a orar. Siempre es lo que no podemos hacer. Pero eso no surgió ahorita, mi amado. Eso surgió hace muchos, muchos, muchos años. Le dijo Dios al hombre, puedes hacer todo, menos grasa, azúcar, la mujer de tu prójimo, desvelarte, ese tipo de cosas. ¡No! Todo lo demás sí. Pues ya sabes lo que pasó, ¿va? Justamente del árbol que le dijeron no comas. Parece que veo 2 changuitos de esos araña. O sea, de haber dicho Dios. Una vez fuimos a un estacionamiento, una prima y yo. Bueno, íbamos todos, pero yo iba en el carro de mi prima, en Saltillo. Y llegamos al estacionamiento. Estaba vacío el estacionamiento. Nada más había un coche en el estacionamiento, amados. Este es el coche que está ahí. Todo el estacionamiento está vacío. Este es un coche estacionado. Yo nada más iba viendo. ¡Vas! O sea, le pegaste al coche, Noelia. Es que mira cómo se puso. O sea, Noelia, todo el estacionamiento está vacío. Lo pudo haber dejado allá, donde. No. ¡Paz! Así ha de haber estado Dios ese día viendo a los changuitos comiendo. Pero esto no se da así a la primera nada más. Hay un proceso. Hay un proceso. Hubo un proceso. El proceso fue este. Adán pecó deliberadamente con una desobediencia franca. ¿Cómo fue su desobediencia? O sea, con la pena. Pero Eva no. Eso es algo bueno para ustedes. Eva fue engañada. Eva fue engañada. No vamos a hablar de Adán, porque Adán pecó con pleno conocimiento de causa.
¿Estás conmigo? Ese no es el niño que agarra por primera vez el contacto de luz y ¿por qué le dio toques? Pero al que ya agarró el cablecito y dice, o sea, ni cómo ayudarte. Caemos en la iniquidad de hace 8 días. ¿Te acuerdas de la iniquidad? O sea, gente que le dices, oye, no hagas esto, pum, no hagas esto, pum, no hagas esto, haz lo que quieras. Y maldición, y maldición, y maldición, y maldición, y maldición. Y dices, oye, no te das cuenta. Pero ese es de Adán. Hoy vamos a hablar de la gente de Eva, o estamos hablando de la gente de la línea de Eva. No que vengamos de Eva, sino los que nos movemos en ese rubro. Gente que a lo mejor por descuido o por desconocimiento el enemigo nos trae así, por desobedientes. Y entonces Satanás, porque no era una serpiente, no era una boa constrictor, era Satanás, era un espíritu demoníaco. Le dice, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Eva pudo haber preguntado, bueno, ¿qué puede pasarme? ¿Has oído eso? Oigan, no hagan esto. ¿Qué tiene de malo? Hagan esto, todo mundo lo hace. Oye, no hagan eso, es que ¿por qué? ¿Sí o no? Y Eva pudo haber estado pensando lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué de este no? ¿Por qué de todo sí y este no? ¿Qué me esconde? ¿Sabes cómo empezó? ¿Sabes cuál fue el problema aquí de Eva? Que empezó a cuestionar la bondad de Dios. Hubieron 2 cosas o 2 facciones del carácter de Dios: bondad y autoridad, ¿verdad? Pero Eva empezó a cuestionar la bondad. ¿Sí será muy bueno? ¿En serio? ¿Qué me estará ocultando Dios? Y entonces Satanás dijo, ya la agarré. ¿Sabes qué es lo que no te quiere decir? Que si lo comes serás como Él. ¡Ah! ¡Es eso! Me estaba ocultando algo chido. Y dice que es bueno. Y me estaba ocultando algo padre ahí. Claro, claro. No eres tan bueno. No eres tan bueno. Y entonces cuando Eva empieza en su corazón a dudar de la bondad de Dios, agarra el fruto y se lo come como changuito. Esa desobediencia a la autoridad de Dios trajo la maldición a toda la humanidad, pero se gestó en algo inocente. ¿Estás conmigo? Se gestó en algo inocente. Por eso el engaño y la desobediencia van juntas. El hombre desobedece cuando cuestiona lo bueno que hay atrás de un límite. ¿Estás conmigo? ¿Sabes cuándo cuestionamos la autoridad? Cuando nosotros dudamos de que haya algo bueno atrás de un límite o una instrucción que se nos da. ¿Sabes cuál es el principio de los demonios y de las tinieblas? ¿Sabes cuál es? La rebelión. La rebelión. Estar en contra de los principios de autoridad. Hace rato me estaba platicando una persona, me dice, los jóvenes de antes eran respetuosos de los adultos. Yo nunca le hablé, no estoy diciendo que no lo hagan, jóvenes, no quiero, ni estoy hablando de ustedes, en verdad. Estoy hablando de las culturas, de cómo va caminando el mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? No son ustedes ni nada. Estoy hablando de cómo va caminando el mundo. En mis épocas,
Yo no le podía hablar de tú a un señor. Era el señor Fernández, el señor Goyito, el doctor, el carpintero, no importa. ¿Mande? ¿Dónde vas? A casa de don Simón, ¿verdad? Y cualquier adulto te puede decir, no agarres de ahí. Y tú veías en él una investidura ¿de qué? De autoridad. ¿Estás conmigo? Ahorita ya no sucede eso. Ahorita se tutea a los adultos, a los papás. Ya no hay principios de autoridad. ¿A dónde va el mundo? Te lo acabo de decir, a que los papás no van a poder educar a sus hijos. ¿Te fijas cómo está operando las tinieblas? Porque ese principio se gestó en el libro del Génesis capítulo número 3, cuestionando y socavando los principios de autoridad. Eso sucedió en el libro del Génesis y sigue sucediendo todos los días. Ese principio es la manera en cómo ha ido avanzando las tinieblas sobre nosotros, sobre el mundo, pero cómo está caminando también entre la iglesia. En el caso de Caín y en el caso de Saúl. Saúl era un rey, pero vamos a hablar de Caín, que es más conocido. ¿Qué hizo Caín? ¿A quién asesinó? ¿Y por qué lo asesinó? Por envidia. Pero, ¿te fijaste que también es un proceso? Vamos a ver el proceso de Caín. ¿Estamos bien? ¿Ya te dormiste? No. Vamos a ver el proceso de Caín. Te moví todo el esquema, Mario, perdóname. Si es que Mario y yo estamos así como que en sincronía, pero a veces te muevo el... Perdón. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. ¿Sí? Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín, ¿qué pasó? Se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. ¿Cómo puede andar una persona con la frente en alto? Haciendo lo bueno. ¿Cuándo está alguien con la cabeza hacia abajo? Cuando hace algo malo, cuando está maquinando algo malo. ¿Por qué se escondió Adán y Eva de Dios? Porque habían hecho algo malo. ¿Estás de acuerdo? Y entonces aquí estaba Caín con la mente, con la frente hacia abajo. Y luego dice, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo nosotros somos los que... ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué parece que nada sale bien? ¿Por qué trabajo como burro y vivo como perro? ¿Por qué? ¿Por qué salgo de la gripa y me da diarrea? Pareciera que alguien nos hizo ojo. ¿Ah? Y nos acabamos de maldecir. Abrimos las puertas a las tinieblas, abrimos las puertas a la maldad, porque hay muchas cosas en nuestras vidas que no están en el orden de Dios. ¿Estamos aprendiendo? Ni te hicieron ojo ni nada.
el pecado y la maldad, la maldad es la maldición. La maldición va siguiendo a todos aquellos que no nos movemos en el orden de Dios. ¿Estás conmigo? Sigue más adelante. No obstante, tú puedes evitarlo. Ahí dice dominarlo, vencerlo, depende de la versión. Tú puedes evitarlo. ¿Quién lo puede evitar? Porque todo lo ponemos que Dios. Dios es el que tiene que hacer las cosas. Dios es el que tiene que caminar. Dios es el que tiene que cambiar. Dice aquí, tú puedes evitar la maldición. Y eso lo vimos hace 8 días. ¿Sabes quién puede cerrar las puertas para que Satanás y las tinieblas no entren en su casa? Tú. Pero para eso hace 8 días vimos los pecados que hay en nuestras vidas. Y hoy estamos viendo otra. Le dice, tú puedes evitarlo. Caín. No debes dominarlo. Versículo 8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, y Caín atacó a su hermano y lo mató. Versículo 8, capítulo 4. El Señor le preguntó a Caín lo mismo que le dijo a Adán. Ahora aquí dice Caín. Y lo puedes decir Ramón, y ponle tu nombre ahí. ¿Sí? Y entonces dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Eran 2? Nada más te veo a ti. No lo sé. ¿Acaso soy yo el que cuida de mi hermano? Dios ya sabía todo. Y versículo 10 le dice, ¿qué has hecho? Y ahí viene otra maldición. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Qué tremendo. O sea, el hombre no se cansa de ser maldecido. El hombre no se cansa de ser maldecido. ¿Dios es malo? Dios es bueno. Y acabábamos de salir de una maldición, Jorge. La maldición de Adán y de Eva. Acabábamos de salir de una y ya estamos metidos en otra. Ahora la sangre de tu hermano clama justicia. Pero Dios habló con Caín y le dijo, puedes evitar esto, sé lo que hay en tu corazón, pero puedes evitarlo, puedes ponerle límites, puedes ponerle freno. ¿Pero qué fue lo que hizo Caín? No escuchó la palabra de Dios e hizo su voluntad. ¿Me ayudas, China? Mis amados, la humanidad está como está por rebelde. ¿Estás conmigo? La humanidad está como está por rebelde. Esta serie consta de 4. Dice el Señor, ciérrenle las puertas a las tinieblas. La primera, quita todo pecado inicuo en tu vida. Si ves pornografía, ya deja de hacerlo. Si juegas a los dados, deja de hacerlo. Si eres violento en tu casa, deja de hacerlo. Si deseas a la mujer o a tu varón que no es tuyo, deja de hacerlo. Si mientes, deja de hacerlo. No son mentirillas de un día, son mentiras recurrentes. Eso se llama iniquidad. Y la iniquidad abre las puertas a las tinieblas. La segunda es hoy. Obedece. Obedece la palabra de Dios, obedece los principios de Dios, obedece lo que Dios habla en su palabra. Porque cuando nosotros no obedecemos, abrimos la puerta a las maldiciones en nuestras vidas. Pero yo voy a la iglesia, pero yo doy mi diezmo, pero yo aquí estoy todos los días sentadito, oigo música de Marcos Witt. Pero eres un rebelde. Eres un rebelde. Hay áreas de tu vida que no están gobernadas por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras vidas todavía siguen viviendo maldición?
Porque hay muchas áreas de nuestras vidas que estamos en franca rebelión a la palabra de Dios. Caín pudo evitarlo. Dios le dijo: no vayas a hacer eso. Deja de hacer eso. Jesús estaba con una persona aquí en la tierra y le dijo: tus pecados te son perdonados. Ahora ve y no hagas más estas cosas, porque si no te vendrá algo peor. ¿Sabes cuál es el problema en la iglesia? Que seguimos viviendo bajo nuestra propia voluntad. La palabra dice: muévete a la derecha y me voy a la izquierda. La palabra dice: súbete y yo me bajo. La palabra dice: frénate y yo avanzo. Dice la palabra: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Queremos respuestas inmediatas, queremos respuestas instantáneas. Dice la palabra: obedece mi palabra. No te canses, no te desanimes, porque en su tiempo verás el fruto. Pero no obedecemos. Saúl, el rey, le dijo: Dios, cuando tú invadas esa tierra vas a matar a todos, no vas a dejar a nadie. ¿Qué hizo Saúl? Se quedó con él. Dijo: Dios, ¿qué estás haciendo, Saúl, si te dije que los mataras? Dice la palabra que Saúl vivió atormentado por un espíritu. Ese espíritu atormentó a Saúl porque él abrió las puertas a las tinieblas por su desobediencia. Si una vez le hubieran dicho a Saúl lo que iba a hacer, Saúl hubiera dicho: no, ¿cómo crees? Jamás haría yo algo así. Si cuando Caín y Abel fueran pequeñitos, le hubieran dicho a Caín: un día vas a matar a tu hermano, ¿qué hubiera dicho Caín? Jamás haría yo algo así. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque los grandes pecados y las grandes fallas delante de Dios comienzan con pequeñas desobediencias. ¿Cómo comienzan? Con pequeñas desobediencias. Acompáñame al libro de Cantares, ya estoy terminando. Acompáñame al libro de Cantar de los Cantares. Está delante de los de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento. Perdón, Mario. El principio del reino se mueve en base a obediencia. Comienzo a ministrar, ya terminé el mensaje, pero el Espíritu quiere hablarte algo a tu corazón ahorita. ¿Ya tienes Cantar de los Cantares? En el capítulo número 2, versículo número 15. Fíjate lo que dice ahí. Atrapen a las zorras, a esas pequeñas zorras que arruinan tu viñedo. Es responsabilidad tuya y mía encontrar esas zorras que están echando a perder nuestro viñedo. Hay cosas en tu vida que necesitan ser cambiadas, redimidas. Necesitas identificarlas.
Porque los grandes pecados que nos llevan a grandes maldiciones comienzan con pequeñas desobediencias a los principios de Dios. A Dios no le impactan los grandes sacrificios. Yo voy a ir a cambiar el Estadio Azteca del norte al sur por Cristo. No lo impactas. Yo voy a poner Querétaro de cabeza para Cristo. No lo impactas. No lo impactas. Una vez estaba el pastor John Bevere. Él fue pastor de jóvenes de Benny Hinn. El pastor Benny Hinn, su líder de jóvenes era John Bevere. Y una vez este hombre, John Bevere, estábamos viendo una audioconferencia con él hace muchos años. Y dijo esto John Bevere, tremendo, Dice, yo era pastor de jóvenes en ese entonces, Benny Hinn. Y yo llegaba a la reunión, venía y llegábamos de la reunión los domingos. A él le gusta el fútbol americano como a mí. A mí me gusta mucho el fútbol americano. Y llegaba yo el domingo y yo le iba a los Cowboys, Vaqueros de Dallas. Yo no, yo iba a los Patriotas. Digo, hay gente que tenemos más revelación que otros, pues. Me ponía mi short, mi playera de los Vaqueros de Dallas y todo. Y ya sabía mi familia que no me podía molestar. Ese día llegué en la tarde, dijo John, dice, llegué yo en la tarde, me puse mi playera en orden, listo, ahora sí. Llegué tarde, faltaban 8 minutos para que se acabara el partido. Íbamos perdiendo por 4 puntos, pero teníamos el balón. El que sabe de fútbol americano sabe cómo estaba el asunto. Tenemos el balón, 8 minutos por 4 puntos. Estaba tremendo. No me molesten ahorita. Estamos viendo los Vaqueros de Dallas. Y oí una voz en el corazón que me decía, vamos a orar. O sea, vengo de estar todo el día en la reunión. Alabanza, oración, clase, taller, pelearte con el brother, lo que trae una reunión. Vamos a orar. O sea, faltan 8 minutos. Vamos a orar. Entonces, John Bevere le dijo, hizo un trato con Dios. Eso lo dijo John Bevere, no te lo estoy diciendo yo. Hizo un trato con Dios. Y le dice, si me dejas estar 8 minutos viendo el partido, cuando se acabe, voy a estar 5 horas en tu presencia. 5 horas por 8 minutos, Señor, Y si llamas hoy, 6 horas. Y si llamas en este momento, 7. Pues se puso a ver el partido de fútbol hasta que acabó. Ahora sí, Señor, todo tuyo. No me molesten, voy a estar orando con el Señor. Entró a la presencia, no quiso hacer. Llegó al cuarto y quiso empezar a entrar a la presencia y no entraba a la presencia, nada, sueño, todo chafa. Digo, oye, Señor, o sea, para eso me querías aquí. Dios le pone en el corazón esto. Le dijo, yo no quiero tus 5 horas de sacrificio, John. Yo quiero tus 8 minutos de obediencia. Yo no te quiero 5 horas de sacrificio. Yo quiero 5 minutos de obediencia. La Biblia está llena de gente que desobedeció a Dios en su momento para acarrear maldición. Y a veces nosotros negociamos con Dios así. Dios nos pide tantito y nosotros negociamos con Él. No estamos dispuestos a dar el tantito
Y luego pensamos que con el sacrificio Dios se queda agradado. Pero Dios quiere la obediencia en lo pequeño. Cuando Mateo habla acerca de al que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, pensamos que la cruz significa sacrificio. A Dios no le interesan los sacrificios. Nada. A Dios le interesa la obediencia. En lo poco, en lo chiquito, en los detalles, en los 8 minutos. Y cuando Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, ¿sabes qué significa la cruz? Obediencia. Obediencia. La cruz significa obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Los sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, porque la rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Y de qué estamos hablando? De cerrar las puertas al enemigo. ¿Le pones mi Mario? ¿De qué estamos hablando? De cerrar las puertas al enemigo. ¿Y qué le abre las puertas al enemigo? La hechicería y la adivinación, ¿no? Bueno, pues dice la palabra que la desobediencia es igual que eso. Entonces, cada que tú y yo desobedecemos, le estamos abriendo las puertas a la maldición a nuestras vidas. Entonces el enemigo va a estar constantemente engañándonos, poniéndonos en tela de juicio. ¿Y por qué tienes que obedecerlo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién le dijo a él? ¿Quién le dijo a ella? Jóvenes, ustedes serán muy bendecidos, dice la palabra. Honren a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Cuando los jóvenes obedecen a sus padres, hay bendición sobre sus vidas. Hay bendición sobre el joven que obedece, honra y respeta a sus padres. La juventud de hoy va directamente a la muerte y a la destrucción. ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Porque el engaño y la desobediencia van juntos. Y entonces estamos viendo generaciones malditas. En verdad, maldecidas. Ayer o antier dejaron que legitimaron la venta de marihuana en Canadá. Si quieres el video te lo mando. La fila daba la vuelta a la cuadra para consumir mota. Por ahí puso alguien: ojalá ya si estuvieran las iglesias. No, ¿quién va a ir a la iglesia? ¡Qué flojera! Y son generaciones que van uno tras otro a la muerte y a la destrucción. Porque la desobediencia es como la adivinación. La desobediencia trae y acarrea maldición. Y entonces la obediencia, ¿qué acarrea? Bendición. Bendición. Cierra tus ojos. Santiago 4:7 dice, es la receta para cómo nosotros podemos cerrarle las puertas a las tinieblas en nuestras vidas. ¿Cómo podemos cerrarle las puertas a nuestras vidas, mis amados? Necesitamos aprender a someternos a Dios. Pero ¿cómo nos sometemos a Dios? Nos sometemos a Dios obedeciendo lo que está escrito en su palabra. ¿Y cómo sabemos lo que está escrito en su palabra? Pues nosotros nos ponemos a meditar y a escudriñar las escrituras.
Tenemos que buscar en las Escrituras y en la palabra cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los principios de Dios, cuáles son aquellos preceptos de Dios para que yo me pueda mover en ellos. La gente de allá afuera no te va a entender. Claro que no, ellos van a la muerte. Pero precisamente ellos seguirán caminando hacia la muerte mientras no haya nadie que les muestre la luz. Mientras la iglesia no viva bajo los principios de Dios en obediencia, no podremos impactar el mundo, porque el mundo no puede ver la diferencia en nosotros. Vivimos igual, actuamos igual, reaccionamos igual. Las cosas del reino no son nuestra prioridad. Eso queda más que evidente. Buscamos la manera de evadir la responsabilidad que tenemos en el reino. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, o sea, sean obedientes, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Te fijas? ¿Sabes cómo se va el diablo de tu vida? En la medida que tú seas obediente a Dios. En la medida que te sometas a los principios de Dios, no necesitas ni atarlo, ni desatarlo, ni hacer guerra espiritual, ni vamos a hacer brecha, nada, mi amado. El demonio se va cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, se mueve en obediencia. ¿Cómo más podemos darnos cuenta si estamos siendo obedientes o desobedientes? Dice la palabra que toda autoridad dada aquí en la tierra ha sido instruida por Dios. Si nosotros somos desobedientes a los principios bíblicos, pues cuánto más lo somos con las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre nuestras vidas. Jóvenes, obedezcan a sus padres. Obedézcanles. Si ellos dicen pueden comer de todo menos de esto, no coman de eso. Si ponen límites de horario, de espacios, de tiempo, respétenlos. Hay bendición en la obediencia. Antes que en cualquier otra cosa, en la obediencia hay bendición. Si una autoridad allá afuera te dice no se estacione, no se dé vuelta, no se pare aquí, párese enfrente, obedece, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. No acarrees más maldición. ¿Te fijaste? Acabamos de salir de una cuando nos cayó otra, y así toda la Biblia. Vamos acarreando maldición tras maldición, tras maldición, tras maldición, tras maldición, tras maldición. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a someternos a la obediencia. Si los maestros nos dan una indicación, jóvenes o adultos que estén en escuelas, en talleres o en diplomados o maestrías, no lo sé. Si el maestro da una indicación, esa es la indicación. Tienes que obedecer las indicaciones. ¿Para qué? Para que haya bendición. Si estás en un trabajo, necesitas también obedecer las indicaciones de la persona que está sobre ti en tu trabajo, tu jefe, tu capataz, tu supervisor, tu gerente, no sé, el dueño del negocio en el que estás. ¿Para qué? Para que haya bendición. Yo por eso no tengo jefes, no, pero siempre tendrás a alguien a quien rendir cuentas. Si tienes un negocio, tú tienes que manejar tus cosas en orden con respecto al fisco, con respecto a los permisos. Un montón de cristianos que hay cachirules. ¿Tienes tu de sanidad? Pues no. ¿Tienes tu pues todavía no lo saco. Todo tiene que estar en orden, mis amados. ¿Para qué? Para que haya bendición. No necesitas poner a San Juan Martín Caballero en la puerta para que sea bendición. Necesitas moverte en obediencia. En cualquier lugar donde estés, tienes que aprender a moverte y a vivir en obediencia, porque la obediencia trae bendición. Espíritu de Dios, tú conoces mi corazón.
Y he rayado a veces en lo religioso, que creo que cumpliendo con ciertos ritos, con ciertas posturas y con ciertos compromisos, soy una persona obediente. O a lo mejor soy de las personas que, creyendo que haciendo grandes cosas para ti, acarreo bendición para mi vida. A ti no es lo que te impacta, Señor. Muestra las áreas de mi vida en las cuales estoy en desobediencia. ¿En qué áreas de mi vida estoy en rebelión? Porque la desobediencia no es otra cosa que la base de la rebelión. ¿En qué áreas de mi vida? Ayúdame a encontrar esas zorras que no están dejando que yo pueda crecer, esas zorras que no están dejando que yo pueda prosperar, esas zorras que no están dejando que yo pueda ser bendecido, bendecida, esas zorras que están frenando tu obra, esas zorras que me tienen atado, esas zorras que me tienen atada, esas zorras que me tienen sin poder avanzar, sin poder dar pasos, esas zorras que están comiéndose mi viñedo. Déjame verlo hoy, Señor. ¿En qué área? ¿En lo familiar? ¿En mis finanzas? ¿En qué área, Señor, estoy moviéndome en desobediencia? Porque eso impacta el resto de mi viñedo. Una zorra empieza a comerse el viñedo hasta que se lo acaba. Caín comenzó con un mal pensamiento hasta que acabó en homicidio. Eva comenzó con una duda, un inquietante en su corazón que acabó en la desobediencia y en la maldición. Saúl comenzó desobedeciendo en lo poco hasta que acabó siendo atormentado por un espíritu maligno. No son 5 horas por 8 minutos. Es obediente en lo poco. Ahora vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a decirle al Señor ahí en tu lugar, dile: Señor, perdóname en mi desobediencia. Perdóname, Señor, porque he hecho mi voluntad antes de hacer la tuya. Porque al final de cuentas yo acabo haciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me acomoda, lo que a mí me place. El problema de Saúl fue su razonamiento. Él razonó y pensó que Dios estaba fallando en su estrategia. Y entonces, pues Saúl pensó que su razonamiento era mejor que la manera en como Dios quería llevar a hacer las cosas. Y eso nos pasa a muchos, mis amados. Pensamos que Dios no está haciendo las cosas de la manera mejor, más efectiva y más eficiente. Y pensamos que nosotros podemos hacer las cosas mejor de como Dios las haría. Y luego lo que nos encontramos es que las cosas no avanzan, no evolucionan, no caminan. Porque solo lo que multiplica y lo que bendice Dios es lo que se mueve bajo sus lineamientos. Pídele perdón ahí en tu lugar. Dile: Señor, perdóname. Perdóname y ayúdame. Ayúdame a manejar bien mis recursos, a no dejarme contaminar por este marqueteo de allá afuera y que me lleva a estar endrogado, endrogada y endrogado y endrogada. Señor, ayúdame a vivir y a santificar mis recursos. Ayúdame, mi Dios, a poder entender cómo es el principio para que un matrimonio funcione bien. ¿Cuál es la parte que me corresponde como varón, la parte que me corresponde como esposa? ¿Qué
tengo que hacer para restaurar el corazón de mis hijos? ¿Cómo puedo volver a tener esa conexión con mis hijas? ¿Cómo puedo volver a tener ese tiempo con mis padres? ¿Cómo es que nuestro hogar puede volver a tener vida? ¿Cómo es que puede volver a restaurarse lo que está roto? Mi Dios, ¿qué tengo que hacer? No es lo que me dicen mis sentimientos, lo que me dicen mis emociones, es lo que dice tu palabra. Es lo que dice tu palabra. Que cada parte de mi vida vaya a la luz de lo que tu palabra dice, porque eso es lo que será bendición. ¿Con quién tengo que hablar y de qué y cómo hacerle, Señor? Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda rebelión que haya habido y surgido en esta congregación sea perdonada. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Perdona nuestras desobediencias. Perdónanos, Señor, porque antes que haber hecho tu voluntad, hemos hecho nuestra voluntad. Perdona, Señor, porque no hemos sido obedientes con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestras autoridades. Perdónanos, Señor, porque nos hemos movido en rebelión. Padre, posiblemente hoy haya sido como Eva, que lo hicimos engañados, o lo hicimos por ignorancia o por descuido. Pero si lo estábamos haciendo de una manera franca, te pedimos que nos perdones, Señor. Porque cuando alguien peca en desobediencia franca, ya no es rebelión, brinca a lo inicuo. Señor, no queremos más tinieblas en nuestras vidas. Dile ahí en tu lugar. Esto ya no tiene que ver si te disfrazas en Halloween, ya no tiene que ver si vas a ver muertos, ya no tiene que ver con eso. Tiene que ver con armas más elegantes de Satanás, herramientas más elegantes de las tinieblas para tener atado al pueblo de Dios. Porque Él ya sabe que no nos puede engañar con las festividades que viene. Ya sabe que no nos puede engañar que nosotros tengamos ese tipo de cosas y de tradiciones en nuestras casas. Él ya sabe que no lo vamos a practicar, pero sabe que con la iniquidad de hace 8 días y sabe que con la desobediencia de hoy, Él tiene derecho legal sobre nuestras vidas, tiene derecho legal sobre nuestros hijos, tiene derecho legal sobre nuestras casas, tiene derecho legal sobre nuestros esposos y sobre nuestras esposas. Señor, pero hoy te pedimos perdón y cerramos las puertas al enemigo. Dile ahí con tus palabras: no tienes parte en mi vida, no tienes parte en mi vida. No tienes parte en mi vida, porque yo he decidido el día de hoy vivir bajo los principios de Dios. He decidido el día de hoy que la obra de Dios se siga haciendo y perfeccionando en mi vida, caminando bajo los principios de Dios. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que llenes este lugar con tu preciosa presencia, para que podamos nosotros caminar bajo tu guianza, bajo tu señorío, sometidos en obediencia a ti. Si tenemos que perdonar, que perdonemos. Si tenemos que restaurar, restauremos. Si tenemos que administrar, administremos. Si tenemos que renunciar, renunciemos. Si tenemos que avanzar, avancemos, Señor. Lo que tu palabra diga en cada una de las áreas en las cuales nosotros estamos flacos, en las cuales las zorras están comiéndose el viñedo, Señor, esta mañana, esta tarde que ha salido a la luz, Padre, te pido que nos te hemos pedido que nos perdones, y ahora queremos pedirte que nos des la fuerza, que nos des la endereza, Señor, en tu Espíritu Santo, para vivir en santidad cada área de nuestras vidas, porque esa es la manera en cómo nosotros cerramos las puertas a las tinieblas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Toma tu asiento, mi amado. ¿Te fijas cómo no todo tiene que ver con el Halloween? ¿Te fijas? Hay una gran cantidad de maneras de cómo nosotros le abrimos las puertas a las tinieblas. Y ya vimos que es a través del pecado recurrente, y hoy vimos que es a través de la desobediencia, ¿verdad? Una desobediencia que viene gestada en el engaño del enemigo a nuestras vidas,
dentro de 8 días no faltes, faltan 2 más. ¿Por qué? Porque la idea es que el enemigo no tenga derecho legal sobre tu casa, derecho legal sobre tu vida, derecho legal sobre ti. Pero nosotros le damos derecho legal cada que nosotros le abrimos las puertas. ¿Sí? ¿Y cómo le abrimos las puertas? ¿Cómo lo vimos hoy? Cuando somos desobedientes. Bueno, mis amados, pues vamos a dar. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños
Te daré lo mejor, Señor, porque he sido creado para darte adoración. Para darte adoración. Porque he sido creado.